Saludos amigos de YouTube, mi nombre es Jesús Peña. Hago el presente video para hablarles sobre un recorrido de grafos, la búsqueda por amplitud, la búsqueda por anchura y qué es un grafo con peso. Muy bien, antes de hablar sobre el tipo de recorrido y sus diferentes tipos de búsqueda, sabrán qué es un grafo. Muy bien, un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de algún conjunto. Este tipo de estructura tiene una característica muy importante. Los grafos se utilizan para almacenar datos que están relacionados de alguna manera. Por esta razón, se puede decir que los grafos representan la estructura real de algún problema. ¿Cómo están compuestos los grafos? Los grafos están compuestos de vértices o nodos. De un enlace es una conexión entre dos vértices. De una adyacencia se dice que dos vértices son adyacentes si entre ellos hay un enlace directo. De una vecindad, un conjunto de vértices adyacentes a los otros. Un camino, un conjunto de vértices que parten de un nodo de origen y llegan a un nodo de destino. Y un circuito, camino que empieza y acaba en el mismo vértice. Muy bien, una vez estando definido qué es un grafo, cómo está compuesto y para qué sirve, ¿qué será ahora un recorrido de grafo? Un recorrido de grafo lo que se busca es conseguir es pasar por todos los nodos que existen en el grafo, evitando tratarlo más de dos veces. Para ello es importante usar un array de tipo booleano que represente todo y cada uno de los grafos, o bien añadir un campo visitado de tipo booleano dentro de cada nodo. De esta forma, cuando pasemos por primera vez por un nodo, pondremos en su campo visitado igual a true. Esto es necesario para saber si ya hemos pasado por un nodo y así evitar pasar de nuevo por él, pues de no saber si lo hemos visitado o no, el algoritmo podría entrar en un bucle infinito, saltando siempre entre los mismos nodos. Existen dos tipos de recorrido de grafo, la búsqueda por amplitud y la búsqueda por profundidad. Estos tipos pueden hacerse tanto de manera iterativa como de manera recursiva. Muy bien, la búsqueda por amplitud o anchura. En ciencias de computación, la búsqueda por anchura es un algoritmo que permite recorrer un grafo. Intuitivamente se comienza en una raíz, eligiendo algún nodo, el nodo que mejor nos convenga. Muy bien, una vez tenido nuestra raíz, pasamos a buscar los vecinos de nuestro nodo raíz y sucesivamente los vecinos a estos mismos, así hasta lograr tener o explorar todo el grafo o el sistema en cuestión. Formalmente, la búsqueda por amplitud es un algoritmo de búsqueda sin información que se expande y examina todos los nodos del grafo estudiado para hasta hallar la solución. Este algoritmo no utiliza ninguna estrategia heurística. Procedimientos de un recorrido por amplitud. Dado un vértice fuente, sistemáticamente se exploran todos los vértices y buscamos descubrir cuáles son alcanzables desde nuestra fuente. Paso 2. Calcular la distancia o el menor número de vértices que son alcanzables desde nuestra fuente. Paso 3. Se busca producir un grafo con una raíz en nuestra fuente y todos los vértices que son alcanzables desde él y los subsecuentes. Esto recibe el nombre debido a que se está expandiendo uniformemente la frontera entre lo que hemos descubierto y lo que no hemos descubierto desde nuestra fuente. El punto de llegada es el nodo K, pero antes habiendo recorrido todos los nodos K-1. Muy bien, a continuación les mostraré una gráfica de cómo se es una búsqueda en amplitud. Muy bien, a continuación tenemos un grafo en los cuales tenemos los nodos A, B, C, D, E, F y G. Se busca llegar desde A hasta G. ¿Cómo lo hacemos? Primero identificamos nuestro nodo raíz, el cual será A, seguido nuestro nodo B, C, vecinos de A, seguido esta hilera serán vecinos de C, B, de C y B. Muy bien, desde A partimos a B, de B a C, de C a D, E, F y G. Básicamente esto es una búsqueda por amplitud según lo que hemos explicado hasta ahora.
Muy bien, una vez tenido claro qué es una búsqueda por amplitud, pasamos ahora a qué es una búsqueda en profundidad. Una búsqueda en profundidad es un algoritmo que permite recorrer todos los nodos de un grafo de manera ordenada, mas no uniforme. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo todo y cada uno de los nodos que se están localizando de forma recurrente en un camino en concreto. Cuando ya no quedan más nodos de dicho camino que hemos elegido, se regresa al nodo y se repite el mismo proceso a cada uno de sus vecinos ya procesados. Se recomienda esta búsqueda o recorrido realizarla de forma recursiva, debido a que si se hace de forma iterativa, tendríamos que utilizar una pila en lugar de una cola, pero gracias a la recursión nos ahorraremos la necesidad de utilizar este mencionado. Y en lugar de eso utilizaríamos una pila en recursividad. En este caso, utilizando una pila en recursividad, pasaríamos por parámetro el nodo a buscar y el nodo actual en el cual nos encontramos en cada ambiente de la recursión, dado que el primer nodo actual sería el nodo raíz. Muy bien, a continuación les presentaré un gráfico sobre cómo se realiza una búsqueda a profundidad. Muy bien, tenemos nuestro siguiente grafo, en el cual tenemos nuestro nodo raíz A, sus vecinos B, C y D, y los vecinos a este, E, F, G y H. Muy bien, ¿cómo se realiza una búsqueda a profundidad? Como les hemos explicado, partimos de nuestro nodo raíz hasta B. Escogimos el camino de B, bien puede ser el camino C o el camino D. Convenientemente seguimos A, P, recorremos por este mismo camino, llegamos a E, no existe más trayecto, seguimos, pasamos a C. Una vez en C, bajamos a F, hay más caminos que conseguir, G, muy bien, llegamos, D, H, nuestro último nodo en cuestión. Una vez estado en H, ya hemos recorrido por completo nuestro grafo. Muy bien. Una vez definidos los dos tipos de búsqueda, como último tópico, nos quedan los grafos ponderados o con peso. ¿Qué es un grafo con peso? Un grafo con peso es aquel cuyo enlace tiene asociado un valor en general. En este tipo de grafo no suele tener sentido que un nodo se llegue a apuntar a sí mismo, debido a que el coste de este enlace tendría que ser nulo. En muchos casos es preciso atribuir a cada arista un número específico que podremos llamar valuación, ponderación o coste, el nombre que quisiéramos darle mediante el ambiente en el trabajo que estemos desarrollando. Y así, hecho esto, hemos obtenido o desarrollado un grafo con peso o grafo ponderado. Les daré un ejemplo llevado a la realidad que nunca está de más para extender este punto. Un representante comercial tiene que visitar n cantidad de ciudades para llevar su pedido. Estas ciudades están conectadas entre sí por medio de carreteras. Su interés previsible será minimizar la distancia recorrida. El comerciante desea ahorrar gasolina. En el caso que el comerciante desea ahorrar tiempo, quiere prevenir los atascos. Muy bien, el grafo ponderado de la correspondiente problema tendrá como vértice las ciudades que él va a recorrer, como arista las carreteras y como evaluación será la distancia que hay entre ellas. Muy bien, ¿qué característica tiene un grafo con peso? Un grafo con peso tiene tres características esenciales. La primera, un grafo ponderado llamaremos el peso de un camino a la suma de los pesos de las aristas o los arcos que la conforman. Característica número 2, un grafo ponderado llamaremos el camino más corto entre dos vértices, dado al camino de peso mínimo entre dichos vértices. Nuestra última característica, pero no mucho menos importante, en un grafo ponderado llamaremos el camino de mayor peso o el camino más largo o incluso camino crítico entre dos vértices al camino de mayor peso máximo entre dichos vértices. Muy bien, como anteriormente, le mostraré un ejemplo gráfico sobre cómo es un grafo ponderado. Muy bien, aquí tenemos nuestro siguiente grafo, en el cual tenemos nuestro grafo de origen de nodo A. Cada uno pueden observar el valor entre cada uno de las aristas o arcos. Muy bien, como hemos dicho en la teoría, si quisiéramos partir desde A hasta C,
¿cuánto sería el peso? El peso sería de A a B, el peso es 1, de B a C el peso es 3. Eso quiere decir que el peso desde A hasta C sería 4. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el peso mínimo y el peso máximo cuando tienen en común F? Muy bien. Que partimos desde arriba. Desde A hasta B tenemos el valor de 1. Desde B hasta C tenemos 3, llevaríamos 4. Desde C hasta D volvemos a tener el valor de 1, llevaríamos 5. Desde D hasta F, nuestra llegada, tendremos 5 más 5 tendremos un valor, un peso de 10. Muy bien, ahora partimos por el camino de abajo. Desde A hasta E tenemos un valor de 6, desde E hasta F un valor de 2. Estos sumarían 8, dando así el peso mínimo, y el peso crítico o peso máximo sería la parte superior de dicho gráfico. Muy bien. Una vez concluido y dejado claro que es un grafo con peso, hemos concluido con la parte teórica del siguiente video. A continuación procederé a mostrarles unos ejemplos de unos pseudocódigos y códigos de estos tópicos anteriormente explicados. Espero sea de su agrado debido a que el tema de grafos es muy interesante y abarca una gran cantidad. Muy bien, amigos, continuando con el recorrido de grafos, la búsqueda por amplitud, la búsqueda con profundidad y los grafos con peso, procederé a mostrarles unos ejemplos con pseudocódigos sobre dichas búsquedas. Aquí en pantalla podemos observar el primero, el cual está de la siguiente manera, definiendo un método que puede ser procedimiento o función como mejor se adapte, seguido de su nombre. Yo le he puesto BPA, búsqueda por anchura, y está recibiendo dos parámetros, el grafo y el origen. Seguido procederemos a crear una cola para luego agregar el origen a dicha cola y subsecuente marcar dicho origen como visitado para así evitarlo tratar dos veces. Después utilizaremos una estructura iterativa, el mientras, que como bien conocido como while, que se ejecutará mientras Q no esté vacío, para lograr sacar un elemento de la cola Q que llamaremos B. Muy bien. Luego un for para cada vértice W cercano a B en el grafo. Un if, si W no ha sido visitado, lo marcará como visitado e insertará W dentro de dicha Q que hemos creado líneas de códigos anteriormente. Esto es un ejemplo sencillo sobre cómo funciona una búsqueda por amplitud en pseudocódigo. Muy bien. Procederemos ahora a mostrarles un ejemplo de búsqueda en profundidad en pseudocódigo. Tenemos nuestro método, como bien saben, puede ser una función o un procedimiento, el nombre, búsqueda por profundidad y la entrada del parámetro que está recibiendo, que es un origen. Creamos una pila, recordando que en la búsqueda por profundidad se debe utilizar esta y no una cola. Agregamos origen a dicha pila, marcamos el origen como visitado. Pueden notar que hasta ahora estas cuatro líneas de código son similares a la del búsqueda por amplitud. La única diferencia es la pila y la cola. Procederemos el uso de una estructura iterativa que se ejecutará mientras ese no esté vacío para lograr sacar un elemento de dicha pila, el cual llamaremos B. Un for para identificar los vecinos de W y B en el grafo. Un if para saber si W no ha sido visitado, para marcarlo como visitado e insertarlo dentro de dicha pila. Como le dije minutos atrás, este algoritmo de búsqueda por profundidad puede utilizarse de manera recursiva. ¿Cómo? De la siguiente manera. Aquí abajo podemos ver un algoritmo recursivo, el cual tiene un método, su nombre y el parámetro que recibe. Podemos ver que marcamos el origen como visitado, un for en cada vértice B adyacente al origen del grafo, un if para ver si B no ha sido visitado, procederemos a marcarlo como visitado y aquí llamaremos recursivamente al nombre de nuestro método recibiendo a B. Pueden notar la diferencia entre ambos tipos de ejecución, la iterativa y la recursiva. Es como ustedes mejor se adapten y cómo puedan resolver el problema más eficientemente. Muy bien, una vez tenidos los pseudocódigos explicados y claros,
procederé a mostrarles un ejemplo en Python sobre dichos tipos de búsqueda, además de los grafos con peso. Muy bien, aquí lo tenemos. Tenemos una clase grafo y tenemos definido nuestro menú. En dicho menú contará de 5 opciones. La primera será añadir un dato, la segunda mostrar los datos mediante un grafo, la tercera la búsqueda en recorrido por profundidad, la cuarta la búsqueda en recorrido por anchura y la quinta simplemente cerrar el programa. Muy bien, aquí empezamos a definir nuestras funciones y procedimientos. Esta será la de nuestro menú, teniendo estructuras iterativas para cada caso. En el caso que seleccione uno, él seleccione el número 2, 3, 4 y la última. Por supuesto, nuestro último caso es en el caso de que el usuario ingrese una forma no correcta. Muy bien, procederemos a definir ahora nuestra búsqueda por profundidad, la cual entran dos parámetros y tiene definido 3 arrays: visitados, pila e imprimir. Se procede aquí con instrucciones iterativas, las cuales arrojarán un resultado: los nodos visitados, cómo fueron visitados dichos nodos y qué instrumento se utilizó para emplear de esta búsqueda. Muy bien, en el caso de que el usuario no ingrese ningún dato para llenar el grafo, le mandará un mensaje diciendo que no existe. Similarmente, tendrá la búsqueda por anchura. La única diferencia es que aquí está definido una cola, como ustedes bien sabrán. Se procede a ingresar las estructuras iterativas para luego tener un resultado donde estarán los nodos que fueron visitados, cómo fueron visitados y qué estructura utilizó. Y por supuesto el caso en el cual nuestro usuario no ingrese ninguno. Aquí al final tenemos cómo se irán llenando nuestro programa con su nodo de origen, su nodo de destino y el peso entre dichos nodos, recordando que el peso estará en medio de las aristas, Cuando el usuario ingresa correctamente estos valores, se procederá a mandarle un mensaje que dice datos agregados de forma correcta. Muy bien, una vez finalizado esta sección, procederemos a mostrarle al usuario cómo ha sido ejecutado el programa y la llamada de dichas funciones y procedimientos. Muy bien, procederemos ahora a ejecutar dicho programa. Muy bien, aquí tenemos el programa para ejecutar. Nótese que estamos utilizando una versión de Python 2.7. Tenemos nuestro menú, como les dije. La primera opción, agregar un dato; la segunda, mostrar los datos, los tipos de búsqueda y la salida. Procederemos a crear el siguiente nodo. Muy bien, para crear el siguiente nodo marcamos la opción 1, nuestro nodo de origen a b con un peso de 2. El mensaje dice datos añadidos de forma correcta. Procederemos a seguir llenando nuestro nodo y así sucesivamente hasta tener creado nuestro nodo. Un peso de 6, opción 1, nuestro nodo de origen C a nuestro nodo destino E con un peso de 4 y por último nuestro nodo de origen E hasta F con un peso de 3. Muy bien, una vez tenido todos nuestros nodos cargados, procederemos a que nuestro programa lo muestre. Muy bien, fíjense aquí, tenemos nuestro nodo A, C, B, D, E y F. A está conectado a B con un peso de 2, a C con un peso de 6, como pueden ver en la imagen. C está conectado a y está conectado a E. B está conectado a y está conectado a D. E está conectado a C y está conectado a F. D está conectado a B y a F. Y por último, F conectado a D, tanto como a E. Pueden notarlo. Ahora procederemos a realizar un recorrido en profundidad, empezando en A. Muy bien, pueden ver que ha sido utilizada una pila,
pueden ver que los nodos que han sido visitados y pueden ver cómo fueron visitados dichos nodos. Visitó primero A, luego C, luego E, F, D, B y regresó de nuevo a A. Procederemos ahora en un recorrido por anchura, empezando en el nodo A. Muy bien, una vez hecho esto, podemos ver que ha sido utilizado una cola, cómo fue implementada, los nodos que fueron visitados y la manera en que fueron visitados. Empezó en A, luego subió a B, luego a C, D, E y F. Este es un ejemplo sencillo y didáctico sobre cómo fueron utilizadas las búsquedas en el lenguaje de programación Python, además incluyéndole los grafos con pesos. Muy bien, esto ha sido todo en el presente video. Espero que haya resolvido sus dudas acerca de los recorridos por grafos, las búsquedas y los grafos con peso. De todas maneras, este código en Python estará para que sea descargado aquí en un enlace en el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video.